Hola chicos, vamos a continuar nuestra sesión de Biblioteca Médica Digital, en este caso la parte 2, y continuamos revisando los recursos que tenemos en nuestra biblioteca. Importante recordarles que si no tienen todavía su acceso remoto, va a ser muy necesario para poder explorar estos recursos desde casa, sobre todo ahorita que estamos teniendo sesiones asincrónicas. Es importante que tengamos actualizado tanto nuestro usuario como contraseña. Si también les puedo dar un consejo, ahorita estamos viendo lo que consideramos los recursos básicos o que más les van a ayudar en su práctica tanto académica como profesional en un futuro. Sin embargo, sería bastante útil que en un tiempo libre que tengan puedan explorar todos los recursos que la Biblioteca Médica Digital les ofrece. Eh, Cada uno de ellos se tienen licencias específicas y para poder conservarlas, pues necesitamos que haya visitas en estos recursos. Entonces, hay algunos que no vamos a poder explorar en clase, pero que son muy útiles y que seguramente les van a servir en un futuro. El día de hoy vamos a checar el recurso Dynamed. Dynamed es una de las herramientas más nuevas en la Biblioteca Médica Digital. Es una herramienta de referencia clínica para la atención médica. Eh, es un sistema de apoyo a la toma de decisiones y nos va a ayudar mucho, sobre todo porque es parte de la medicina basada en evidencias. Nos va a ayudar a tomar más y mejores decisiones y sobre todo un poco más objetivas. ¿Cuáles son estas características que nos ofrece Dynamed? Bueno, que como parte de su metodología basada en evidencia, nos ayuda a identificar la evidencia, a seleccionarla mejor, a valorar críticamente nuestros resultados, a reportar también objetivamente, a sintetizar la evidencia, lo que hemos visto con otros recursos. Si tenemos una gran cantidad de información, escoger o delimitar nuestro CAPTCHA será una clave para poder optimizar los recursos y también la información que estamos obteniendo. Informar las conclusiones y hacer las recomendaciones propias y también ajustar las conclusiones cuando se publica una nueva evidencia. Bueno, ahora sí vamos a explorar el recurso. Cuando nosotros ingresamos a Dynamed, es importante eh, que localicemos en la parte superior derecha, va a haber un icono, seguramente a ustedes les va a aparecer así, como si fuera un pequeño avatar. Vamos a seleccionar esa casilla. Dynamed es un recurso que necesita que ingresemos una cuenta para poder explorar todas las actividades y las herramientas que contiene. De lo contrario, nos va a limitar nuestra búsqueda y de cualquier forma vamos a tener que crear nuestra cuenta. Aparte de que al momento de crear nuestra cuenta, va a guardar todas las búsquedas que realicemos durante la sesión mientras estemos en login y también vamos a ver que hay algunas especificaciones, sobre todo en esta parte de las especialidades que vamos a poder indicar cuáles son las de nuestro interés y pues a partir de estos vamos a recibir notificaciones y demás. ¿Qué es lo que les va a pedir al momento de ingresar o de crear su cuenta? Pues bueno, les va a pedir un correo electrónico, les va a pedir una contraseña alfanumérica, también les va a pedir a qué se dedican o bueno, cuál es su especialidad.
Ahí les recomiendo que cuando entren pongan ya sea dos opciones. Una, la especialidad que sea de su mayor interés o bien hay una opción que dice otro. También podemos escoger esa opción o incluso medicina familiar que va a tener una rama un poquito más amplia, una gama más amplia de materiales. Ahora, en la parte de abajo, una vez que escojamos la especialidad, nos va a decir o nos va a preguntar qué rol tenemos en esa especialidad y podemos poner desde estudiante, residente o también como tal médico, que sería physician. Importante que asignemos nuestro rol para que la información o los recursos que estén habilitados pues vayan dirigidos hacia el nivel en el que estamos. Una vez que creen su cuenta e ingresen ya con el login, vamos a empezar a explorar como tal Dynamite. Decíamos que lo primero en el menú de opciones es justo esta parte de especialidades. Si ustedes se percatan en la pantalla, a diferencia, por ejemplo, de Clinical Key, que es un poquito más común que esté en español, vamos a utilizar mucho el inglés aquí en Dynamite. Por supuesto que podemos cambiar el idioma, podemos poner aquí español. Ay, caray. Pero sí es importante que nuestra búsqueda la hagamos en inglés. ¿Por qué? Porque se limita mucho cuando cambiamos el idioma a las opciones o los resultados que arroja nuestra búsqueda. Entonces, por supuesto que se puede hacer en español, pero de preferencia utilicemos, por ejemplo, en este caso, el DEX, que sabemos que nos va a ayudar a traducir ciertos términos si es que no sabemos cuál es la traducción al inglés de lo que necesitamos y ocupar el idioma para obtener mejores resultados. Ahora bien, cuando nos despliega esta herramienta de especialidades, aquí lo importante es que seleccionemos y le demos follow a las que sean de nuestro interés. Por ejemplo, en mi caso, y debido a mi trabajo, voy a elegir nefrología. Eh, Cuando nosotros le damos follow, estamos aceptando o estamos solicitando que nos llegue información la más actualizada y aquí nos da las opciones. Que nos dé, por ejemplo, todos de las actualizaciones nos lleguen por email y que nos alerte de todas las actualizaciones o bien solo las que sean potencialmente impactantes o que hagan un cambio a la información que ahorita ya hay de base. O bien que no me lleguen emails, pero que sí me lleguen alertas en Dynamite, de tal forma que si yo tengo abierto el recurso, me estén llegando constantemente alertas de lo nuevo que se está generando de información. Recordemos que a cada minuto alrededor del mundo se están generando artículos nuevos o se está haciendo un protocolo de investigación que eso va a arrojar diferentes resultados. Por lo mismo, pues piensen en que esta herramienta nos va a estar arrojando constantemente notificaciones de las cosas importantes o relevantes de las que estemos interesados. En este momento le damos follow y ya automáticamente vamos a estar al tanto de las actualizaciones en nefrología. Si nosotros seleccionamos la especialidad de nuestro interés, vamos a ver los diferentes tópicos o temas de importancia. Por ejemplo, en el caso, vuelvo, de mi trabajo, pues sería importante la terapia de reemplazo renal y, por ejemplo, aquí sería con diálisis. Nos vuelve a abrir varias opciones y pues aquí, por ejemplo, viene la parte de hemodiálisis.
¿Qué es lo que nos habla de hemodiálisis? Bueno, pues nos dice cuáles son los tópicos que se asocian a hemodiálisis, como por ejemplo accesos vasculares, el manejo de las comorbilidades, digamos que el pronóstico para un paciente con enfermedad renal crónica. También nos da la información general, nos da la descripción de lo que es la enfermedad y también nos da las definiciones, por ejemplo, en este caso de la tasa de filtrado glomerular, así como sus categorías. También algunas otras, bueno, información que nos ayuda a dar el diagnóstico, como serían las categorías de acuerdo a la albuminuria y también los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. También nos habla un poco de la epidemiología a nivel mundial, sobre todo, y también en este caso de cómo se divide el mundo, si bien es de primer mundo o de países tercermundistas. Hay algo muy interesante en este recurso y es que cuando seleccionemos cualquiera de nuestros tópicos, va a haber algo en la parte de abajo que es muy común que lo utilicemos nosotros, que es la información para el paciente. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de información para el paciente, generalmente utilizábamos Clinical Key? Bueno, pues este es otro recurso que nos da esa herramienta y lo más importante es que también viene en español. En este caso, sí es directamente en español. Entonces nos dice toda la información que ya leímos o que nosotros checamos, que estaba como, por ejemplo, las definiciones, las categorías, los estadios y demás, viene ya resumido y en español para nuestros pacientes. Esto incluso se los podemos pasar en un correo y van a tener una información un poquito más resumida y sin tecnicismos para que ellos puedan saber un poquito más acerca de su enfermedad. Y el objetivo de esto es empoderar a nuestro paciente. Un paciente con una enfermedad crónica es alguien que necesita saber y conocer de su enfermedad porque a partir de esto va a tomar decisiones para su vida diaria, qué comer, qué no comer, qué es lo mejor para cuidar su salud. Sabemos que no es algo que va a curarse o que va a cambiar de un momento a otro. Puede empeorar, pero ya no podemos regresar o el curso natural de la enfermedad ya no puede ser hacia atrás. Entonces es importante que le proporcionemos este tipo de información o de herramientas a nuestros pacientes para que puedan tomar ellos sus decisiones en casa sin la necesidad de que pues prácticamente estemos detrás de ellos. Bueno, entonces esto es algo bastante bueno que tiene Dynamite, que es justamente la información para el paciente. Otra cosa es las guías y los recursos que se utilizan en este caso, en este tema, en este tópico que sería la terapia sustitutiva renal. Y pues, por ejemplo, aquí están las guías CADIO. Para los nefrólogos, pues es muy importante estas guías porque pues es como la Biblia. Nos indica cuáles son los pasos a seguir, tanto para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento de nuestro paciente. Entonces, aquí vienen las más actualizadas y pues es simplemente con que le demos clic. Estas son del 2012. Estas son del 2013. Vamos a darle aquí para que nos salga en PDF. Y bueno, nos evitamos estar buscando en internet cuáles son las guías, que de por sí las guías que digo son un poco difíciles de conseguir, sobre todo ahorita en PDF. Y pues aquí está. ¿Ok? Entonces, es lo mismo con cualquier otro tema. Bueno.
Vamos a regresar a nuestro menú principal para seguir viendo qué es lo que nos ofrece Dynamite. Por ejemplo, comentábamos acerca de la medicina basada en evidencia. Y aquí, por ejemplo, nos viene cuáles son las evidencias que se han generado tan solo el día de hoy. 21 de febrero del 2023 se obtuvo una evidencia de que en los adultos mayores que tienen síntomas de COVID-19 con riesgo a evolucionar y que requieran hospitalización, si se les inyecta interferón lambda en los primeros 7 días antes del inicio de los síntomas, eh, vamos a reducir, o bueno, en los primeros 7 días, perdón, en los primeros 7 días, una vez iniciados los síntomas, vamos a reducir el riesgo de una estancia de hasta 28 días en una terapia de hospitalización o visitas al departamento de urgencias. ¿Esto qué quiere decir o qué nos indica? Que cuando nosotros veamos a un paciente adulto con sintomatología leve, pero que con miras a progresar a por ejemplo, una insuficiencia respiratoria, además, le podemos inyectar en los primeros 7 días interferón lambda y va a mejorar mucho condiciones a tal grado que va a reducir el riesgo de complicaciones y de terminar en una hospitalización. Esto ya está evaluado, ya está comprobado, está aquí el recurso de donde se sacó esa información. Y pues aquí tenemos las referencias. Bueno, de igual forma, así como lo hicimos con los temas en las especialidades, también podemos investigar un poco más acerca de los fármacos. Por ejemplo, ¿qué les parece nuestro querido acetaminofén? Bueno, este es tratamiento combinado. Aquí está, acetaminofén. Ok, entonces nos dice de qué va el producto, eh, cuáles son las dosis máximas, las dosis mínimas, para qué se utiliza, por ejemplo, la dosis que debemos de dar para controlar la fiebre, para controlar la migraña, que en este caso es de 1 gramo vía oral para el dolor moderado o severo, dependiendo. De igual forma nos está indicando 1 gramo, pero en este caso dice que puede ser incluso intravenoso por cada 6 horas, dependiendo del grado de dolor. También vienen las dosis pediátricas. Esto es algo muy importante, porque cuando ustedes estén ya sea en su servicio social o en su internado médico, se van a dar cuenta al rotar por pediatría que las dosis van a variar mucho. Y tal vez ahorita al no estar en contacto con la materia de farmacología, em, no estamos tan familiarizados ni con los medicamentos ni con sus dosis. Cuando pasen a farmacología de segundo año, se darán cuenta que estaremos un poco más familiarizados con los fármacos, pero no tanto con la dosis, porque no es el objetivo para ese año. Cuando lleguemos a farmacología clínica para tercer año, sí vamos a tener que revisar un poco más las dosis, pero va a ser difícil aprendernos de todos los medicamentos. Hay mucha información que tenemos que leer, que tenemos que aprender. Y a veces cosas que no utilizamos comúnmente ahorita porque estamos viendo el acetaminofén, pero podemos estar, no sé, indicando clonazepam,
que no es un medicamento que se utilice comúnmente, que sin embargo es de alto riesgo y que necesitamos dosificar o dar la dosis adecuada a nuestro paciente. Entonces, este recurso nos ayuda bastante para checar cuál es la dosis tanto en adulto como en pediátricos. Otra cosa importante, Dynamed nos indica por cada medicamento que nosotros investiguemos si está aprobado o no por la FDA y también, bueno, saben ustedes que la COFEPRIS nos limita mucho a cuáles son los medicamentos que están aprobados. Entonces, si no está aprobado por la FDA, no podemos utilizar o no deberíamos utilizar ese medicamento. También importante, aquí ver en la parte de toxicología, cuáles son los efectos que podría tener, efectos adversos, o bien, ya como tal, un caso severo de toxicidad con el uso de este medicamento. ¿Por qué es importante? Porque nosotros deberíamos de reportar si es que ocurre o si es que se presenta algún efecto adverso. Y sobre todo si hay un rango de toxicidad en ciertos pacientes, sí es importante que lo reportemos para que se tenga el antecedente de esa reacción. Bueno, lo siguiente es las interacciones medicamentosas. Aquí igual, saber que bueno, esta base de datos no da ninguna garantía acerca de las respuestas que nos den, pero que está basada en la información recopilada por IBM Micromedex. Aceptamos y vamos a poner una interacción común. ¿Qué pasa si tomamos metronidazol? Que un día nos diga: "Ay, hoy me voy a desparasitar", pero al mismo tiempo nos sale una fiesta. Y pues resulta que vamos a tomar alcohol. Ah, no. Y bueno, aquí nos dice como tal cuál sería el resultado. Eh, Aquí nos marca que la interacción es moderada, pero que estos pueden ser, digamos que algunas de las manifestaciones clínicas o síntomas que va a tener el paciente que haya consumido metronidazol con etanol. ¿Por qué es importante? Porque justamente aquí, como dice, que va a causar una reacción con el disulfiram, eh, se le conoce como efecto antabús. Está prohibido el que se mezcle alcohol con algún antiparasitario porque lo más probable es que se presenten este tipo de síntomas. Del mismo modo, podemos ver la interacción no solo con el medicamento, sino también de ese mismo medicamento que nosotros seleccionamos, pero con la lactancia materna. Por ejemplo, el metronidazol con la lactancia materna no se tiene documentada como tal, pero sí se ha observado o aunque no hay resultados concluyentes, se ha determinado que hay un riesgo fetal con el uso de metronidazol en las mujeres embarazadas.
pero si se fijan es aún mayor la interacción con el etanol. Entonces, sí es importante el hacer uso de esta casilla que nos habla tanto de la interacción que tienen los medicamentos con el embarazo como también con la lactancia. Vamos ahora con las calculadoras. Al igual que lo vimos en Clinical Key, Dynamed nos ofrece varias calculadoras. Igual, podemos buscarlas por orden alfabético, pero también podemos buscarlas por especialidad. Em, Hay calculadoras de criterios clínicos. También tenemos para realizar árboles de decisiones. Importante aquí. A ver, vamos a ver, por ejemplo, para un screening de diabetes. ¿Por qué es importante? Si llega a su consulta un paciente que tiene antecedentes heredofamiliares de diabetes y que ha estado con poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Nosotros sospechamos de diabetes, pero no sabemos si es correcto gastar nuestros recursos, en este caso, por ejemplo, en el servicio social. eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer con este paciente? ¿Le vamos a mandar laboratorios? ¿Lo diagnosticamos ya clínicamente? ¿Qué se necesita? Ah, bueno, esta herramienta de árbol de decisiones nos va a llevar de la mano para saber qué va a proceder con ese paciente. Por ejemplo, supongamos que es mayor de 45 años, sí. La siguiente es, ¿presenta obesidad nuestro paciente? Vamos a ponerle que no porque ha tenido pérdida de peso. Ya dijimos que era mayor de 45 años, pero no es mayor de 65 porque digamos que nuestro paciente tiene 50 años. Entonces, no. ¿Tiene una vida sedentaria? Sí. Y bueno, aquí en este caso su riesgo de presentar diabetes es mayor del 5%. Entonces, sí es importante eh, que hagamos este tipo de árbol de toma de decisiones. ¿Qué pasaría si yo cambiara algún dato? Bueno, ahí aparece que sí está indicado hacer una prueba de screening, que en este caso podría ser una glucosa en ayunas, una glucosa sérica en ayunas. Ahora, ¿qué pasa si pongo que es un paciente que sí presenta obesidad? Tan solo con eso ya ni siquiera me pregunta más, directamente me arroja que el screening está indicado porque tiene un riesgo mayor al 5%. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan mucho. También vienen, por ejemplo, calculadoras de estadística, que seguramente ustedes las van a utilizar en IB2 cuando hablemos del teorema de Bayes. Aquí, por ejemplo, ya nos viene la parte de la prevalencia, la sensibilidad, la especificidad, y con esto, bueno, y aquí nos viene en porcentaje o nos puede venir incluso como puntos decimales. Nos da las fórmulas en la parte de abajo, qué es lo que esperamos obtener en cada uno de los recuadros de acuerdo a la fórmula, y es una forma más rápida de calcular la sensibilidad y la especificidad de acuerdo al teorema de Bayes. Y pues bueno, esas son algunas de las herramientas que tenemos con este recurso de Dynamed. Espero que les ayude, espero que lo formen parte de su vida diaria en la parte académica y también en algún momento en su ejercicio profesional. Aprovechen los recursos que la Biblioteca Médica Digital les ofrece y bueno, vamos a poner de cualquier forma unas preguntitas aquí, pero si tienen alguna duda, ya saben, contáctenos, chicos.